Entonces, yo puedo concluir aquí, en base a lo que hemos comentado y a la fórmula que implementamos para los niños, de que la presión sistólica es igual a 80 más el doble de la edad, pues en este niño de 12 años ya sacamos que su presión sistólica sería de 104. Y aplicando la fórmula del índice de Lian al revés para sacar la presión diastólica, pues ya vimos que la presión diastólica correspondería a 62. Entonces, la presión arterial normal para un niño de 12 años sería de 104 sobre 62. Tratando de ser un poquito más descriptivos. Un niño de 12 años, volviendo al mismo caso, aplicamos la fórmula presión sistólica igual a una constante que es 80 más el doble de la edad. Tiene 12 años, 12 por 2, 24. Entonces 80 más 24 me va a dar a mí 104, ¿verdad? Es decir, su presión sistólica, como lo vemos aquí, sería 80 más 12 por 2, que son 24, eso me da 104. Esta sería la presión sistólica de ese niño. Pero ahora yo quiero conocer la presión diastólica. Bueno, si ese niño, acorde a la fórmula que sacamos o que implementamos, que es una fórmula universal, tiene esa presión sistólica de 104, vamos a aplicar el índice de Camille-Lian, pero vamos a aplicarlo al revés. Acuérdense que de acuerdo al índice de Lian, decíamos la presión sistólica es igual a la presión diastólica menos 10 o 20. Y todo esto por 2. ¿Sí? ¿Cuándo íbamos nosotros a restar 10? Cuando la presión diastólica fuera menor de 80. E íbamos a restar 20 cuando la presión diastólica fuera igual o mayor a 80. Eso lo dijimos en uno de los videos anteriores y lo multiplicábamos por 2. Entonces, en este mismo niño de 12 años, si su presión sistólica nos dio 104, pues entonces para sacar su presión diastólica, si esta fórmula la convertimos en números, entonces sería su presión sistólica, que es 104, primero que nada sobre 2, eso nos da 52. ¿Y cuánto le vamos a sumar? Pues le vamos a sumar 10, porque la presión sistólica es menor de 120. ¿Ok? Le sumamos 10 y eso nos da 62. Entonces, en un niño de 12 años, su presión arterial, como lo vimos ahorita, sería 104 sobre 62. Vamos a calcularlo en un niño de 9 años para que nos quede más claro. Aplicaremos esta fórmula primero. Voy a cambiar de color para que sea más claro. Vamos a aplicar esta fórmula primero, esta formulita. Si el niño tiene 9 años, entonces su presión sistólica será igual a 80 más el doble de su edad. Su edad es 9. 9 por 2, 18. 18 más 80, 98. ¿Estamos de acuerdo que 18 más 80 son 98? Ok, la presión sistólica que le correspondería sería de 98 milímetros de mercurio. Ahora quiero yo sacar cuál sería su diastólica normal. Bueno, aplicamos, como dijimos ahorita, la fórmula del índice de Lian a la inversa, que es
la presión diastólica igual a su presión sistólica sobre 2 más 10 o 20. Aquí obviamente sumaríamos nada más 10 porque la presión sistólica es menor de 120. Entonces, aquí tendríamos pues que la presión diastólica de este niño sería igual a su presión, la presión diastólica sería igual a su presión sistólica, que ya quedamos que es 98 sobre 2, eso nos da 49. ¿Cuánto le voy a sumar? Quedamos que lo que se suma depende, ¿okay? Depende de la presión sistólica. Si es de 120 o más, se suman 20. Si es menos de 120, se suman 10. Como aquí son 98, es decir, menos de 120, voy a sumar 10 nada más. Entonces, 49, que fue lo que me dio de 98 sobre 2, que es la presión sistólica sobre 2, le voy a sumar 10 y 49 más 10 me da 59. Es decir, la presión arterial para un niño de 9 años debe ser normalmente de 98 sobre 59. ¿Ok? Y así pueden ustedes sacar la presión arterial de cualquier niño hasta más o menos los 16 años. Ya a los 16 años, pues ya más o menos se iguala, ¿sí? Más o menos se iguala con la del adulto. ¿Ok? Bien. Para concluir, vamos a hablar de la técnica. Esto ya lo vieron ustedes con sus asesores en cubículo virtual, pero vamos a recordarlo. ¿Ok? Vamos a recordarlo. Nos dice, la presión arterial deberá tomarse con el paciente relajado. Para empezar, no le tomen la presión arterial a un paciente cuando viene estresado, cuando acaba de subir escaleras. Vaya, no le tomen la presión arterial cuando viene taquicárdico, porque si viene taquicárdico va a traer aumentado el gasto cardíaco y eso nos va a dar una lectura alterada, nos va a dar una lectura falsa. ¿Okay? Hay que esperar a que se relaje, que se tranquilice, que tenga una frecuencia cardíaca normal para que no esté aumentado el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco nos va a aumentar en consecuencia las cifras tensionales. El paciente debe estar sentado o acostado, con el brazo donde se tomará la presión a la altura del corazón. ¿Para qué a la altura del corazón? Para que la fuerza de gravedad no influencie el resultado. ¿Okay? Bien, sentado o acostado con su brazo, ya sea el izquierdo o el derecho, a la altura del corazón. Normalmente la sangre al circular por las arterias lo hace silenciosamente, ya lo platicamos, debido a que su flujo es laminar, o sea, circula en una sola dirección con corrientes paralelas, siendo las corrientes más intensas en el centro que en la periferia, como la corriente de un río. Acuérdense de la historia de Korobkov. Cualquier situación que interrumpa este flujo laminar, es decir, cambios bruscos del calibre de una arteria, ya sea por un ateroma, por una estenosis, por un aneurisma, nos va a generar turbulencia y la turbulencia nos va a generar ruido. Recuerden la historia de Nikolai Sergeyevich Korobkov que les conté. Ya dentro de la técnica, el brazalete con su balón neumático en su interior sin aire lo vamos a colocar alrededor del brazo. Ese brazalete, que se conoce como brazalete de Rivarocci, lo colocamos alrededor del brazo y lo fijamos, ya sea con velcro o con ganchos o con lo que traiga. Ahorita ya generalmente es con velcro, con lo que se fija. Y lo vamos a fijar
enrollándolo en el brazo inmediatamente por encima del pliegue del codo. Acuérdense que el paciente va a estar sentado o acostado con su extremidad torácica sobre la que le vamos a tomar la presión extendida. Hay que estar seguros de que el brazalete no va a comprimir el brazo. Debe quedar un espacio de 1 centímetro entre el brazalete y el brazo. Es decir, pudiéramos decir un dedo. Que les quepa un dedo entre el brazalete y el brazo. Acto seguido, cierren la válvula de la perilla insufladora para que el aire no escape. Localicen el pulso braquial o el radial, cualquiera de los dos. Y sin dejar de palpar ese pulso, empiecen a meter aire lentamente al brazalete. ¿Okay? Si están ustedes tomando la presión con un baumanómetro, van a ver cómo la aguja en el manómetro nos va señalando cada vez que metemos aire, nos va a estar señalando la presión que aplicamos al brazalete que está enredado sobre el brazo. Si lo están haciendo en un esfigmomanómetro de columna de mercurio, bueno, pues con la columna de mercurio graduada, ahí van a estar ustedes viendo en cada momento, cada que metan aire, cómo sube la columna de mercurio, y al subir la columna de mercurio, pues ustedes van viendo igualmente qué presión tiene el brazalete. Recuerden que van a estar palpando el pulso, ya sea el braquial o el radial. Cuando dejen de sentir el pulso, eso es porque la presión aplicada al brazalete supera la presión de la arteria humeral. Recuerden la historia de la tensiometría. Esta fue la idea, fue lo que consideró Rivarocci, que creó el mecanismo, bueno, más que el mecanismo, la técnica palpatoria. Cuando ya la presión del brazalete bloquee el paso de la sangre, ustedes van a ver, ya sea en la carátula del baumanómetro o en el esfigmomanómetro o en la columna del mercurio del esfigmomanómetro, van a ver ustedes cuántos milímetros del mercurio tiene el brazalete. ¿Ok? Una vez que dejaron de percibir el pulso, porque la presión del brazalete, como lo dije ahorita, venció la presión de la arteria durante la sístole, métanle otro más o más, métanle 10 o 20 milímetros de mercurio más al brazalete para estar bien seguros de que la presión del brazalete nos ha vencido a la presión de la arteria durante la sístole. Acto seguido, pónganse su estetoscopio, coloquen el diafragma del estetoscopio sobre la arteria humeral, ya saben que es en el sitio del pulso braquial, sobre el pliegue anterior del codo, en la cara interna, y empiecen a sacar aire de la válvula. Abran la válvula para que empiece a través de la perilla de Lowry, de la perilla insufladora, empiece a liberarse aire, y lentamente, conforme va liberándose el aire, la presión del brazalete se va a ir reduciendo. Poco a poco se va a ir reduciendo esa presión sobre la arteria humeral. Recuerden que ustedes tienen puesto sus olivas, las olivas de su estetoscopio sobre sus oídos, y tienen puesto el diafragma de su estetoscopio sobre la arteria humeral a la altura del pulso braquial. Le sacan aire lentamente, ¿sí? Lentamente. Le pueden ir sacando 1 milímetro de mercurio por segundo, que es lo recomendable.
lentamente, 1 milímetro de mercurio por segundo. Y van a ver cómo ya sea la columna de mercurio o la aguja del baumanómetro va descendiendo. Eso nos indica a nosotros que la presión del brazalete va bajando y ustedes están palpando el sitio del pulso, que no lo sienten porque la presión del brazalete lo bloqueó. Esta es la técnica correcta. Ustedes tienen puesto su estetoscopio en su pabellón auricular. Aquí están las olivas, ¿sí? Lo tienen puesto. Vean cómo con una mano sostienen la cápsula del estetoscopio a la altura del pulso braquial. El brazalete lleno de aire, ajustado, insuflado a la altura del corazón. La manguera que sale con la carátula, generalmente estas carátulas traen un ganchito y traen una plesilla aquí para que lo enganchen, para que no tengan que utilizar su mano izquierda, en este caso, sosteniéndolo, ¿sí? Lo pueden enganchar ahí en la presilla y que se quede fijo. La otra manguera, que es esta, va a ir a la perilla insufladora que ustedes tienen en su mano derecha y le están en el tornillito que va aquí, lo aflojaron para que vaya saliendo el aire. Conforme va saliendo el aire, ustedes van a ver que la aguja, en caso de que lo hagan con un baumanómetro, van a ver cómo la aguja va a ir bajando en ese sentido, va a ir descendiendo. Si es un esfigomanómetro con columna de mercurio, van ustedes a ver cómo la columna de mercurio va a ir descendiendo. Igual, ¿no? Ahí está graduada acá en milímetros de mercurio. Esta es la técnica correcta. Con una mano ustedes sostienen, generalmente con su mano no dominante, sostienen la cápsula del estetoscopio con el diafragma pegado a la piel del paciente a la altura del pulso braquial, y con la otra mano ustedes manipulan la perilla del Aubry para, primero lo hicieron para meterle aire y presión al brazalete y ahora lo están haciendo para sacarle aire. Aquí está haciendo shhh, está saliendo el aire. Bien, esta es una técnica totalmente incorrecta. Evítenla. Si ustedes se fijan, aquí el explorador, vean lo que hace. Yo no sé si el paciente está sentado o acostado. Lo que sí sé y se nota es que el brazalete está muy flojo, no está lo suficientemente apretado, de tal forma que el médico, por comodidad, mete la cápsula del estetoscopio, vean cómo mete la cápsula bajo el brazalete para no tener que utilizar una de las manos sosteniéndolo. Y con la mano que debiera estar sosteniendo la cápsula del estetoscopio, sostiene la carátula indicadora con la aguja. Esto no debe de suceder. Por eso les decía que casi todas estas carátulas, si las vemos de lado, traen atrás un ganchito. Traen un ganchito con un resortito para que lo puedan meter en la presilla que normalmente viene aquí. Si el baumanómetro que van a comprar no trae ese ganchito, ¿sí?, con resortito, y esta presilla aquí, no lo compren.
¿ok? Porque entonces van a tener que hacer este procedimiento que es totalmente inadecuado, o van a tener que pues poner ahí en la mesa o en otro lado la carátula del manómetro, ¿no? Cualquier cosa es inadecuada. Entonces, esta técnica no es adecuada. No deben ustedes de meter por debajo del brazalete, entre el brazalete, vaya, y el brazo, no deben de meter la cápsula del estetoscopio para que ahí se fije. ¿Por qué? Porque están metiendo ustedes un aditamento entre el brazalete que aprieta y la piel, y eso indudablemente nos va a dar lecturas erróneas. Esto no se debe hacer. Regresando a la técnica, conforme van descomprimiendo ustedes el brazalete, pues van descomprimiendo la arteria humeral. Va a llegar un momento en que la sangre va a pasar de nuevo en cada sístole, porque ya la fuerza de la sangre en cada sístole vence a la presión del brazalete, que dijimos va disminuyendo la presión del brazalete porque le estamos sacando aire. En el momento en que la presión de la sangre dentro de la arteria durante la sístole sea mayor que la presión del brazalete, la sangre va a pasar, pero va a pasar de una manera turbulenta. ¿Ok? En una sístole va a pasar de una manera turbulenta y nos va a generar un ruido que podemos percibirlo con el estetoscopio. Ese primer ruido, que no es otra cosa que la turbulencia que genera la sangre al pasar a través del sitio comprimido, eso nos va a señalar a nosotros en la carátula del baumanómetro o bien en la columna de mercurio la presión sistólica, y nos las va a señalar con una gran precisión. Seguimos descomprimiendo, es decir, le seguimos sacando aire al brazalete. Conforme vamos descomprimiendo, la sangre pasará cada vez con más fluidez, es decir, con menos turbulencia a través de la arteria humeral. En el estetoscopio, pues seguiremos escuchando los ruidos causados en cada sístole por la turbulencia que todavía persiste y que se genera en cada sístole por el paso de la sangre a través del sitio que aún está comprimido. Los ruidos irán cambiando de intensidad y de tono y se irán haciendo menos intensos. ¿Por qué se van a ir haciendo menos intensos conforme vamos liberando la comprensión de la arteria? Pues se van a ir haciendo menos intensos porque al estar menos comprimida la arteria va a haber menos turbulencia y eso genera menos ruido. Obviamente, conforme ustedes van sacando el aire que generaba la presión en el brazalete, la agujita de su manómetro o de su carátula del reloj, ¿sí?, o bien la columna de mercurio irá bajando y nos va a señalar en cada momento la presión que aún tiene el brazalete. A veces, muchachos, es muy frecuente cuando utilizamos el baumanómetro que vemos cómo la aguja brinca en cada sístole. Es importante mencionar esto porque hay ocasiones en que vemos que la aguja empieza a brincar, empieza a moverse, empieza a vibrar aún antes de que escuchemos el primer ruido. No se dejen llevar por los brincos de la aguja. La aguja brinca porque en cada sístole la sangre está golpeando el sitio de compresión, tratando de pasar, pero mientras la fuerza del brazalete sea mayor que la presión de la arteria, la sangre no va a pasar. Sin embargo, esto repercute, la vibración repercute
en la sensibilidad, ¿okay? En la sensibilidad de la carátula del manómetro del aparato y hace que la agujita pegue unos pequeños brinquitos. No importa que la agujita pegue brinquitos. A ustedes lo que les importa es cuando escuchen el primer ruido. Ese primer ruido que generalmente lo oyen, ¿ok? Ese primer ruido nos señala la primera pulsación que se genera después de la compresión conforme vamos descomprimiendo y, insisto, nos marca a nosotros la presión sistólica, ¿ok? La presión sistólica, hasta que escuchen el primer ruido. No le hace que vean que la agujita brinca y contrabrinca, hasta que escuchen el primer ruido. Ahí tenemos nosotros, en ese primer ruido, la presión sistólica. Llegará el momento en que la tensión que tiene aún el brazalete ya no sea capaz de comprimir la pared arterial, porque su resistencia, la resistencia de la pared arterial, ya no lo va a permitir. Esto desde luego dependerá de las resistencias periféricas, es decir, dependerá de qué tan dura esté la arteria o qué tanta presión haga la sangre durante la diástole. En ese momento en el cual la presión que tiene el brazalete ya no es capaz de alterar la luz de la arteria, ya no es capaz de comprimirla, desaparecerá la turbulencia de la sangre, y al desaparecer la turbulencia de la sangre, el flujo de esta va a volver a ser laminar, es decir, ya no van a chocar las corrientes entre sí, y al no haber turbulencia, los ruidos que estábamos escuchando en cada latido del corazón, en cada sístole, también desaparecerán. Se considera entonces que el último ruido que escuchemos nosotros, conforme vamos sacándole presión al brazalete, es el último momento en el cual la arteria ligeramente comprimida genera un flujo turbulento. Y tradicionalmente se ha considerado que el último ruido es el que nos marca a nosotros la presión diastólica. ¿Por qué? Porque es el último momento en el cual hay turbulencia. Y acuérdense que turbulencia es igual a ruido. Ya en el siguiente latido, como ya salió un poquito más de aire, ya no va a haber turbulencia, va a haber un flujo laminar. Y al haber flujo laminar ya no hay ruido. ¿Ok? Entonces, ese último ruido nos señala el último momento en que la sangre genera turbulencia al pasar por el sitio aún comprimido. Se considera que ese último ruido, que es el último momento en el cual hay turbulencia, ¿ok?, nos marca a nosotros la presión diastólica, porque es el momento en que se igualan la presión del brazalete. Aquí este 5 se coló, vamos a ponerle bien, brazalete, y las arterias durante la diástole. Sin embargo, quiero hacer la aclaración. Ese último ruido, ¿okay?, ese último ruido es porque todavía hay turbulencia, y si todavía hay turbulencia es porque todavía hay algo de disminución del calibre de la arteria dado por el brazalete. En la siguiente sístole ya no va a haber ruido porque ya el brazalete y la tensión de la arteria se igualaron y ya no hay turbulencia. Entonces se considera, fíjense bien, que percibimos nosotros, y lo voy a escribir aquí, percibimos nosotros el último ruido, y después de percibir el último ruido, acuérdense que no hemos dejado de sacar aire del brazalete, ¿no? El aire del brazalete lo vamos a sacar
a una velocidad de 1 milímetro de mercurio por segundo hasta que salga todo. Y entonces consideramos que el último ruido que vamos a escuchar nosotros con el estetoscopio nos marca no exactamente la presión diastólica, sino que nos marca la sístole previa al momento en que la presión del brazalete y la presión de la arteria se van a igualar y ya no va a haber compresión y por lo tanto no va a haber turbulencia, y si no hay turbulencia no hay ruido. En otras palabras, el último ruido nos genera la última sístole que generó turbulencia. La siguiente sístole ya no va a generar, y es la siguiente sístole después del último ruido, la siguiente sístole después del último ruido, que ya no va a generar ningún ruido porque ya no produce turbulencia, es esa sístole la que nos marca la presión diastólica. Y recuerden ustedes que si tenemos a un paciente en reposo, como debe de tomarse la presión arterial, su corazón latirá, es decir, tendrá sístoles cada 0.8 a cada 0.9 segundos. Entonces, 0.8 o 0.9 segundos, para no ser así tan minuciosos, así tan quisquillosos, pónganle un segundo después del último ruido, un segundo después del último ruido, tengo yo con mayor precisión mi presión diastólica. Espero haber sido claro. ¿Por qué un segundo? Bueno, pues este 0.8, 0.9, pues vamos a cerrarlo en un segundo. Porque después del último ruido, la siguiente sístole se dará en este tiempo, y después del último ruido ya va a haber silencio y es el momento en que ya no hay turbulencia. Eso nos marca la presión diastólica, que desde luego, esto pues tiene una variación de muy pocos milímetros de mercurio, ¿no? Un segundo, si estamos bajándole nosotros, si estamos sacándole el aire a una velocidad de 1 milímetro de mercurio por segundo, pues quítenle 1 milímetro de mercurio nada más, o 2 si acaso. Por eso tradicionalmente y para fines prácticos tomamos el último ruido como presión sistólica, pero en realidad es un segundo, más o menos un segundo después. Si leemos el texto, ya para terminar, nos dice: finalmente es importante señalar que es conveniente tomar la presión arterial más de una ocasión al paciente en la misma visita, cuando la primera vez que la tomamos nos dio cifras elevadas. Es decir, si le tomamos la presión al paciente y nos da cifras elevadas, es conveniente esperarnos y ya al final de la consulta se la volvemos a tomar, ¿sí? Porque puede ser que las cifras hayan estado elevadas por estrés. ¿Okay? Entonces, hay que volvérsela a tomar, y la que tomamos en cuenta nosotros es la última, ¿no? Que generalmente, si la primera, cuando se la tomamos, está elevada, es muy probable que la última, la que le tomemos ya al final de irse, esté más baja o esté igual. Si está igual, pues quiere decir que es muy probable que sí tenga hipertensión, pero hay que cumplir, ya ustedes saben, todo el protocolo y los criterios para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial, las 3 tomas con cifras por arriba de 140/90 en 3 ocasiones diferentes, etcétera, lo que ya vimos en clase. ¿Ok? Y que se los ratifico aquí en lo último que ponemos. Bien, con esto, muchachos, finalmente en episodios, pero terminamos el tema de presión arterial. Espero que sea de utilidad, estudienlo. Es un tema muy importante porque la hipertensión arterial, ya lo dijimos, es un problema de salud pública muy grande.
es una de las principales causas de morbimortalidad en todo el mundo, principalmente en hombres, aunque las mujeres pues no siempre se escapan, pero hay que conocer la fisiopatología, que como ya lo vimos, o mejor dicho, la fisiología de la presión arterial y la fisiopatología de la hipertensión arterial, la cual vimos en clase. Ok, muchachos, con esto concluimos este tema. Continuaremos con otros videos con los temas consecuentes. Muchas gracias.